Hola a todos, hoy día leeremos el segundo capítulo de este libro. Este libro ha sido sugerido por Marcia-B8L1L. Capítulo 2, con la mirada en el cielo. Siglo V a III a.C. Primeras ideas. Durante siglos, antes de saber todo lo que sabemos hoy, los seres humanos creíamos que el centro del cosmos era la Tierra. Una Tierra plana, con una gran cúpula celeste en lo alto. Fue recién en el siglo V a.C. que algunos estudiosos comenzaron a pensar que la Tierra, más que un plato plano, podría ser una esfera o pelota muy grande. Pero a nadie se le ocurrió que no fuese el centro del universo. Las ideas de Pitágoras, el antiguo matemático griego, eran las más populares en el siglo III a.C. Él decía que el cosmos estaba compuesto por esferas cristalinas que giraban en torno a nuestro planeta. Cosmos, en griego, significa orden y belleza, y es lo opuesto al caos. Sí, el mismo, del famoso teorema de Pitágoras que aprendemos para calcular las medidas de un triángulo rectángulo. Siglo II. Todo gira a nuestro alrededor. Basado en el trabajo del griego Hiparco de Nicea, el astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo elaboró una teoría matemática que permitía predecir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas. Según él, la Tierra estaba inmóvil y era el centro del cosmos, y a su alrededor giraba el cielo entero, cada 24 horas, y más lentamente, en comparación con las estrellas, giraba el Sol, la Luna y los planetas. Esta idea suya, conocida como teoría geocéntrica, fue la primera gran teoría científica de la historia y sin duda la más duradera. Los seres humanos nos la creímos durante 14 siglos. Siglo XVI. ¡Ey! ¡No somos el centro del universo! En 1543, un matemático polaco llamado Nicolás Copérnico desafió la autoridad de Ptolomeo, Aristóteles y de la Iglesia Católica al decir que, en realidad, el Sol era el centro del universo y la Tierra un planeta que gira sobre sí mismo cada 24 horas y alrededor del Sol en 365 días. Copérnico tardó casi 25 años en terminar su modelo heliocéntrico del universo y más de 100 años después, gracias a los estudios del físico inglés Isaac Newton, se comprobó que tenía razón. La Tierra no es el centro del cosmos. Por este descubrimiento, hoy es considerado el fundador de la astronomía moderna. No es fácil pensar distinto. El científico y teólogo italiano Giordano Bruno fue perseguido por la Iglesia Católica en Roma, por la luterana en Alemania y por la calvinista en Suiza por afirmar que las estrellas son soles, que deben existir planetas en torno a las estrellas y posiblemente vida en esos planetas. En febrero de 1600, fue quemado en la hoguera por confrontar las antiguas escrituras y defender sus ideas. Siglo XVII. Con los pies en la tierra. En 1687, siguiendo los trabajos de Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei, el genial Isaac Newton publicó la ley de gravitación universal y las 3 leyes de la mecánica, además de una nueva herramienta matemática, el cálculo infinitesimal. La ley de gravitación dice que todos los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellos. Gracias a esta fuerza invisible llamada gravedad, el Sol atrae a los planetas y los mantiene girando a su alrededor. La Tierra atrae a la Luna y la Tierra nos atrae a nosotros, determinando así nuestro peso. Así, un cuerpo más grande pesa más, es decir, es atraído con más fuerza
hacia el centro de la Tierra. Si no fuera por la gravedad, todos, grandes y chicos, saldríamos disparados flotando por el espacio y no podríamos habitar este planeta. Esta fuerza es como un pegamento súper poderoso que nos mantiene anclados a la superficie terrestre. ¿Por qué la fuerza de gravedad no hace que los planetas se estrellen contra el Sol? Porque su movimiento es lo suficientemente rápido como para permitirles mantenerse en órbita, sin estrellarse o estar pegados a él como estamos nosotros a la Tierra. Si bien el Sol trata de comerse a los planetas, estos se van moviendo a tanta velocidad que el Sol solo logra desviarlo un poco, haciendo que su órbita sea elíptica. Por un golpe en la cabeza. Se dice que Newton entendió el principio de la gravedad luego de que una manzana golpeara su cabeza al estar sentado descansando plácidamente bajo un manzano. A pesar de que no hay evidencia de que la manzana realmente lo golpeara, sí es posible encontrar testimonios que dicen que la observación de la fruta cayendo al suelo lo habrían inspirado para pensar en la ley de gravitación universal. En ese momento él se habría preguntado: ¿por qué la manzana cayó perpendicularmente a la Tierra y no se movió hacia arriba o hacia el lado? Esa gran estrella que nos da calor. La ley de gravitación universal de Newton dio origen a la mecánica celeste, un área de la astronomía que explica cómo se mueven los planetas y cometas en el sistema solar. Además, a partir de su obra se establece, ya sin dudas, que el Sol es una estrella, que junto con miles de millones de otras estrellas dan forma a un sistema estelar que llamamos Vía Láctea, la galaxia que habitamos y que probablemente has notado muchas veces al levantar la vista de noche. La Vía Láctea es esa franja blanquecina que vemos cruzar el cielo generalmente en los meses de invierno de nuestro hemisferio, en junio y julio. ¿Y por qué láctea? Los antiguos griegos decían que era un camino de leche que había expulsado al cielo la diosa Hera al amamantar a Hércules. Pero hoy sabemos que no se trata de leche, sino de 200.000 millones de estrellas. Si repartiéramos las estrellas de la galaxia equitativamente, entre todos los habitantes del planeta Tierra recibiríamos 30 cada uno. Vista de la Vía Láctea en una noche de invierno desde el observatorio ALMA. Siglo XVIII. ¿Otras galaxias? En 1755, el filósofo alemán Immanuel Kant, nacido en 1724 y fallecido en 1804, propuso una nueva idea. Tenían que existir más galaxias que la nuestra. El universo debía estar lleno de universos, islas, de galaxias, como la Vía Láctea. Esto generó una discusión que duró nada más y nada menos que 1 siglo y medio. Durante este tiempo, algunos astrónomos se dedicaron a tratar de probar o contradecir las ideas de Kant. Hacia fines del siglo XVIII, el inglés William Herschel se propuso conocer la forma y el tamaño de la Vía Láctea. Para eso, todas las noches apuntaba su telescopio a una zona del cielo y contaba las estrellas que veía. Telescopio de William Herschel. ¡100! Contó estrellas en 683 distintas regiones y con estos datos calculó que la Vía Láctea tenía forma de lenteja y 10.000 años luz de diámetro. Herschel además descubrió, junto con su hijo John, más de 5.000 nebulosas, pero no pudo distinguir si pertenecían a la Vía Láctea o eran galaxias muy distantes. En una época, apoyó la idea de los universos islas, pero luego cambió de opinión. Por su parte, John propuso que habían 2 tipos de nebulosas, unas que pertenecen a la Vía Láctea y otras extragalácticas. Vía Láctea. Más tarde, en 1916, Harlow Shapley afirmó que la Vía Láctea era mucho más grande de lo que se pensaba y que el Sol estaba muy lejos de su centro. La Vía Láctea que imaginó Shapley era gigante, de unos 300.000 años luz, achatada y con el Sol a la mitad de camino entre el centro y el borde.
como Shapley pensaba que era tan grande, no aceptó la idea de los universos islas. Creía que la Vía Láctea era todo el universo y que fuera de ella solo había vacío. Un año luz es una medida que los científicos idearon para calcular las enormes distancias que existen en el universo y corresponde a la distancia que recorre la luz en el vacío en un año, lo que equivale a 9,5 billones de kilómetros. Sistema solar, vacío. Siglo XX. ¿Y ahora qué pensamos? En el último siglo hemos seguido aprendiendo y se han perfeccionado los cálculos de Shapley gracias a las observaciones de otros investigadores. Hoy sabemos que la Vía Láctea es algo más pequeña de lo que se creía. Tiene alrededor de 100.000 años luz de diámetro y el Sol está a unos 28 años luz del centro. Gracias a Henrietta Leavitt, astrónoma del Observatorio de Harvard, a comienzos del siglo XX aprendimos a medir distancias a objetos estelares, como las nubes de Magallanes. Estudiando estrellas variables, ella ideó un método para saber cuán lejos están. Así se encontró que la nebulosa de Andrómeda está a más de 2 millones de años luz, demostrando definitivamente que Kant tenía razón. El universo está lleno de galaxias como la Vía Láctea. Cúmulo de galaxias. Abel 1689. Estos descubrimientos han tomado un buen tiempo, porque como estamos dentro de la galaxia es muy difícil hacernos una idea de su forma. Lamentablemente, no podemos tomarnos una selfie con la Vía Láctea. Un cuaderno estelar. En las noches en que esté despejado, tú también puedes observar el cielo y hacer tus propios estudios. Para esto, puedes llevar un cuaderno y escribir tus observaciones sobre las fases lunares, las constelaciones o las distintas estrellas que logres identificar. Y ese ha sido el fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y toquen la campanita. ¡Adiós!